Siguiendo con el último punto de la unidad, del punto 2.1 de la unidad 2, vamos a ver lo que nos queda, que son el producto potencial, algo ya hablamos en la unidad 1 y en la clase de repaso. Vamos a profundizar un poco más sobre esto y hablaremos finalmente sobre cuál es la intervención que puede hacerse en el mercado de bienes y en qué sentido. Eh, Como punto inicial, el producto potencial es aquel nivel de producto, o mejor dicho, sí, la cantidad de bienes y de servicios que la economía puede generar o producir utilizando todos sus recursos, es decir, toda la maquinaria disponible, su fuerza laboral disponible, la tecnología disponible y los recursos naturales y todo otro recurso con los que se puedan producir bienes y servicios eh, estando estos utilizados a su capacidad máxima. Entonces, cuando una economía produce en su nivel máximo posible, nosotros decimos que está produciendo a su nivel de producto potencial o de otra manera a su nivel de pleno empleo de los recursos productivos. Eh, Esto nos lleva a preguntar si la economía está o no cerca de su producto potencial y tratar de ver, vamos a ver ahora un gráfico de qué es lo que pasó en Argentina, eh, pero lo normal es que la economía esté aspirando a alcanzar su producto potencial. Hay veces, hay etapas en las que se encuentra cerca y otras etapas en las que se encuentra lejos. Normalmente ahí la visión de la economía que nosotros vamos a entender a lo largo de este curso de macro es los clásicos entienden que la economía está siempre situada en su nivel de producto potencial y esto lo puede lograr en su visión porque los precios son lo suficientemente flexibles, todos los precios de la economía. Cuando hablamos de precios a nivel genérico, hablamos de no solamente el nivel de precio de los bienes y servicios, sino también los salarios o la tasa de interés. Y los clásicos sobre esto opinan que son lo suficientemente flexibles para que, por ejemplo, los salarios bajar para que todo el mundo esté trabajando y, y de esta manera la economía va a estar siempre sobre su nivel potencial. Los keynesianos, en cambio, plantean que la economía no va a estar, que va a estar lejos de su nivel potencial o de pleno empleo y que no existen mecanismos que te aceleren ese tránsito desde el ingreso observado, el ingreso real de la economía, a un momento determinado y su ingreso potencial. Básicamente lo que plantean es que existen rigideces en los precios, y ya esto lo vamos a profundizar más adelante, pero que hace que la economía no alcance su nivel de pleno empleo. Eh, Así que lo que un poco se ve acá en Argentina, esto está sacado del libro de Brown y Liach, a lo largo de 30 años prácticamente de historia, el nivel de producto potencial. Un aspecto sobre esto, el producto potencial se mide hay diversas metodologías para medirlo, hay metodologías que son estadísticas y metodologías que son económicas. No vamos a profundizar acá, pero depende del enfoque metodológico que se tome, el cálculo del producto potencial será uno u otro. Acá tenemos lo que presentan Brown y Liach en el libro de Macroeconomía Argentina, mostrando la línea roja el producto potencial, la línea azul el producto real y cada uno de los puntos naranjas son la brecha que hay entre el producto potencial y el producto real a cada momento del tiempo. Fíjense que en la peor etapa de Argentina, en la crisis del 2001-2002, el producto potencial estuvo por un 20% por encima del producto real de la economía y a medida que la economía empezó a crecer, de ahí en adelante, fíjense que la diferencia, ese gap de producto fue bajando, los puntos naranjas se redujeron hasta la zona del 5% a fines del 2010. Fíjense que acá la tendencia de la economía argentina, otra cosa, está hecho con número índice, ¿no? 1981 es igual a 100, la tendencia de la economía argentina tiene esta, del PBI, tiene este camino, ¿no es cierto? O sea que el PBI, el periodo ese de 30 años, la economía en general creció y tuvimos etapas en las que la brecha fue baja, como
fines de los 80, mediados de los 90 y después en la etapa última de expansión luego de la peor crisis económica y social de la historia argentina. Entonces, esto nos muestra que la economía normalmente opera por debajo del producto potencial y que nos plantea también un interrogante que es, bueno, ¿se puede alcanzar ese producto potencial o no? Y claramente ahí hay un rol de la política económica. ¿Cómo se mide? En la parte en las clases prácticas van a ver otras formas de medir, pero básicamente la medición del gap de producto, gap o brecha es lo mismo, se puede medir como la diferencia entre el ingreso potencial menos el ingreso real dividido el ingreso potencial. Fíjense que todo esto por 100 y lo tendrán en porcentajes, ¿no? Básicamente esto lo que nos dice es que a cada momento del tiempo yo puedo saber cuán cerca o cuán lejos estoy de mi producto potencial, y en una economía que, supongamos que hago un gráfico de mano alzada, este es su nivel de demanda, este es el nivel actual, el de equilibrio de la economía, y esto es Z, podemos pensar que el ingreso de pleno empleo esté siempre a la derecha. ¿Y qué quiere decir esto? Que esta economía está a esta distancia del ingreso potencial. Por lo tanto, el numerador es este segmento y voy a medirlo respecto del punto al que quiero alcanzar. Fíjense que no es respecto del punto desde donde estoy ahora, sino desde el punto que quiero alcanzar. Por lo tanto, esta diferencia me dice que si el ingreso potencial, vamos a suponer, es 1000, hoy estoy en 800, la diferencia es 1000 menos 800 sobre 1000, quiere decir por todo esto por 100, me va a dar que estoy a un 20% de mi producto potencial. Esa es la manera de medir el gap. Un análisis que se hace con el gap es que ¿qué tipo de gap es? Si la brecha esta es positiva, es decir, el producto se está produciendo por debajo del producto potencial, como el caso del ejemplo de recién, significa que la economía tiene un gap deflacionario. Esto de deflacionario o inflacionario para el gap tiene que ver con que si los precios de la economía bajaran, la demanda aumentaría, y si la demanda aumentaría, la oferta acompañaría y se producirían más bienes y servicios. Por eso hay una tendencia de precios a la baja. Esto lo vamos a entender en la unidad que sigue. Y por lo tanto, si la economía se encuentra en un punto como por ejemplo acá, este equilibrio prima, que estaría por encima del ingreso potencial o de pleno empleo, el gap sería inflacionario. Es decir, habría presión al alza de los precios. Hay una duda que surge siempre, es la economía puede crecer, puede crecer lo suficiente como para alcanzar el pleno empleo. Sí, puede crecer lo suficiente para ver casos de la economía, toda la economía operando por encima del pleno empleo. Muy difícil. Normalmente esta idea del pleno empleo se puede ver sectorialmente y, por ejemplo, hay industrias que en determinado momento operan por encima de su capacidad. Probablemente hoy las fábricas de insumos médicos deben estar operando por encima de su capacidad, con gente trabajando más horas de las normales y probablemente con todos los turnos posibles de todo el equipamiento que tengan las empresas, porque hay un tirón de demanda de ese sector. Entonces probablemente esa industria hoy esté operando por encima de su capacidad potencial. Es muy, digamos, creo que no hay casos en economía operando por encima de su producto potencial, y si lo puede hacer es por periodos de tiempo muy cortos. Así que esto es lo que conocemos como gap o brecha de producto potencial. El otro punto que nos queda es el de la política fiscal. Nosotros iniciamos esta unidad, el punto 2.1 es el análisis del mercado de bienes, hablamos de la producción de bienes y servicios. El punto 2 estará vinculado al mercado financiero de dinero,
y el punto 3 estará vinculado a la conexión que hay entre ambos mercados. Entonces, en el mercado de bienes, nosotros pensamos esto desde el punto de vista de la política fiscal, es decir, la intervención eh, que puede hacer el sector público impulsando la economía o no a través de su brazo de ejecución, que es la política fiscal. La definición de política fiscal es el manejo de ingresos y gastos del Estado con la finalidad de incrementar el nivel de actividad económica, es decir, los gobiernos siempre van a intentar de que la actividad económica crezca, no que se frene, excepto circunstancias específicas que vamos a tratar más adelante, eh, que es mantener el nivel de precios estables. En esos casos, el objetivo deja de ser la política de crecimiento y pasa a ser la estabilidad de precios. Así que esto como definición de política fiscal. ¿Qué es lo que puede hacer el sector público? ¿Cuáles son los mecanismos que tiene el sector público para incidir en en el nivel de actividad? Muy bien, tiene tres herramientas. Las herramientas ustedes ya lo conocen. Una es el gasto público, la otra herramienta son los impuestos y la otra herramienta son las transferencias. Eh, Obviamente que en el plano de la política fiscal expansiva, nosotros vamos a hablar de expansiva o restrictiva. Cuando sea expansiva es cuando las políticas vamos a hacer un cuadro, podemos decir políticas expansivas y políticas restrictivas. Políticas expansivas son aquellas políticas que llevan a aumentar el gasto, bajar impuestos o aumentar transferencias. Y las políticas restrictivas son aquellas políticas en las que se busca bajar el gasto, subir impuestos o bajar transferencias. Fíjense que si el gobierno, el sector público, interviniera en la economía en una situación de equilibrio, como la que aprendimos en este punto, hago la bisectriz de 45, z igual a i, y vamos a hacer que esto sería z. El gobierno decidiera, como pasa ahora, por ejemplo, pensar en que el gobierno está haciendo un esfuerzo fiscal enorme con el ingreso familiar de emergencia, con la asignación universal por hijo y una serie de políticas que van a aumentar el ingreso de las familias, incrementando incluso las partidas presupuestarias de compra de alimentos o de medicamentos, lo que está haciendo es política fiscal expansiva. ¿Cómo? Aumentando gastos y aumentando transferencias. ¿Qué efectos tienen esta política sobre el nivel de demanda agregada? Tienen el efecto, lo voy a hacer con otro color, tiene el efecto de expandir la demanda. Debería implicar un aumento de la producción de equilibrio, ¿no? Esto suponiendo constante el resto de las variables. En realidad lo que está haciendo ahora es el gobierno ante una caída del consumo por el freno de la actividad económica y por la baja de ingresos, probablemente la función Z, esta que dibujamos acá, se haya venido muy para abajo y el gobierno lo que esté queriendo hacer es tratar de recuperar el nivel de actividad. Entonces, las políticas expansivas aumentan el gasto, aumentan transferencias. Fíjense que la de aumento del gasto tiene efecto directo sobre I y la transferencia tiene efecto indirecto, ya que primero afecta, como ustedes saben, el ingreso disponible y a través del consumo aumentar el ingreso. Y la otra política expansiva que mencionamos recién, que es la baja de impuestos. La explicación de esto es relativamente sencilla. Eso significa que si bajamos los impuestos, si baja T, esto me conlleva un aumento del ingreso disponible, el aumento del consumo y esto a su vez me aumenta la renta. Entonces es expansiva, busca impulsar, hacer crecer la producción.
Así que esas son las políticas fiscales, son las herramientas que tiene el sector público para modificar el nivel de actividad económica o para contribuir a la estabilidad de precios. Cuando esas políticas van en pos de aumentar I, es decir, hacer desplazar hacia la derecha esto o hacia arriba la función Z, esas son políticas expansivas. Y cuando lo que buscan es reducir el nivel de actividad por alguna razón, lo que hacen son denominadas políticas restrictivas, políticas fiscales restrictivas. Así que a partir de ahora el término política fiscal puede ser expansivo o restrictivo. Expansivo aumenta el nivel de actividad, restrictivo lo disminuye. Con esto cerramos el punto 2.1 de la unidad 2.